Fiscal de la Corte Penal Internacional visita nuevamente Venezuela. Gobierno Nacional y la ONU evalúan presidenciales del 28 de julio. Organismos de seguridad desmantelan peligrosa banda criminal en Aragua. Dirigentes de Primera Justicia rechazan sentencia del TSJ. Fallece Ana Estrada, la primera peruana en acceder a la eutanasia. Tengan todos muy buenas noches y sean bienvenidos a otra entrega de Noticias Venevisión. Qué gusto que nos acompañen durante esta hora de información. Muy buenas noches, Natalie. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, Venezuela. Estas son las informaciones más destacadas a esta hora en Venezuela y el mundo. Comenzamos. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, arribó a Venezuela para sostener encuentros con representantes del gobierno nacional. Esto con el objetivo de dar a conocer un plan conjunto. A su llegada se reunió con el presidente de la República, Nicolás Maduro. La reunión se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores, donde se abordaron temas como el Estatuto de Roma para el fortalecimiento y cambios del Sistema Nacional de Justicia en el país. En este encuentro también participó el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Lerrit de Boy, el fiscal de la República, Tarek William Saab, y autoridades de la Corte Penal Internacional. Minutos más tarde, el fiscal de la CPI también se reunió con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, con quien conversó sobre continuar ampliando los mecanismos de cooperación entre el Estado venezolano y la Corte. Se prevé que la delegación de la Corte Penal Internacional también sostenga un encuentro con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. 355 bandas criminales se han desmantelado en el país, según lo informó el ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos Ichazo, al momento de ofrecer un balance de la denominada Operación Cacique Guaycaipuro 2024. El ministro Ceballos Ichazo hizo referencia a un procedimiento coordinado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y la Policía Nacional en la población de Tasajera en el estado Aragua, donde los funcionarios se enfrentaron con la banda de antisocial. Logramos desmantelar una banda criminal del prófugo Alexander Lorca Salazar, está en huida. Cédula 20 265 461, pasa a la lista de los 10 más buscados. Inmediatamente, eran 10. Bueno, allí resultaron abatidos 6 individuos que hicieron armas contra la fuerza pública. Y la fuerza pública actuó apegado al artículo 55 de la Constitución. Una gran incautación de más de 30 fusiles de guerra, 4 celulares, 6 panelas de droga, narcótico, cocaína. Informó que los integrantes de estos 355 grupos delincuenciales están detenidos en el marco del Plan Nacional contra Bandas Criminales que adelanta ese despacho desde 2023, así como dio parte de las incautaciones realizadas. 567 armas incautadas, 1048 detenidos, 132 vehículos recuperados. En procedimientos antidroga, bueno, ya tenemos 716 kilos incautados en distintas operaciones realizadas por los órganos de seguridad ciudadana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ministro Ceballos Ichazo recalcó que el despliegue nacional de la Operación Cacique Guaycaipuro 2024 se mantendrá en todo el país en su lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, en conjunto además con los cuerpos de seguridad de Colombia y Brasil, así como la Interpol. Desde el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas en San Agustín, Rafael Aníbal Camacho, Noticias Venevisión. En las últimas horas, un dispositivo militar se desplegó en la Reserva Forestal La Paragua, en el estado Bolívar, para ejecutar la destrucción de galerías construidas ilegalmente por un grupo delictivo. El jefe del Comando Estratégico Operacional, Domingo Hernández Lares, informó a través de la red social X que la operación está siendo realizada por cuerpos de ingenieros y explosivistas de la FAM. Explicó que los trabajos se llevan a cabo de manera controlada, utilizando explosivos y grúas especialmente diseñadas para este tipo de operaciones.
Hernández Lares destacó que la destrucción de estas galerías son fundamentalmente para proteger el medio ambiente y garantizar la conservación de la Reserva Forestal La Paragua. El canciller de la República, Iván Gil, abordó el proceso electoral venezolano con representantes de las Naciones Unidas. En su red social X, el canciller detalló que al encuentro asistieron representantes del equipo técnico electoral de la ONU, quienes en los próximos días también se reunirán con representantes de los poderes públicos y dirigentes de diversas toldas políticas. Cabe recordar que esta reunión se da luego de que el CNE pidiera al ministro de Relaciones Exteriores ser el vocero del proceso electoral para aclarar dudas a cualquier país o institución extranjera. Juan Carlos Alvarado y Luis Ratti declinaron su candidatura presidencial a favor de Luis Eduardo Martínez. Hoy podamos demostrarle al país que no es un capricho, que no es un ego, que pensamos en los venezolanos y que juntos vamos a lograr construir la Venezuela que queremos. Nuestra agenda Venezuela cambia. Es la hora de que Acción Democrática y COPEI, que se adversaron en el pasado, por primera vez en la historia, se juntan para recuperar a Venezuela y hacerla nuevamente grande. Resaltó que en las siguientes horas se seguirán sumando organizaciones que respalden su candidatura. Que la educación y la salud sea prioridad, que Venezuela se inserte de nuevo en el escenario internacional con nuestros actuales aliados, pero recobrando los que otrora lo fueron, los Estados Unidos, la Unión Europea, nuestros vecinos del continente. Vamos a gobernar en definitiva para que Venezuela sea diferente, para que sea el mejor país del mundo. Para el diputado de la Asamblea Nacional, Bruno Gallo, el plebiscito propuesto por el presidente de Colombia sí se puede realizar el mismo día de las elecciones presidenciales, el 28 de julio. Dijo que así se podría garantizar acuerdos entre los sectores políticos del país. Yo creo que sí es muy útil, después de tantos años de tensión, de tirantez entre las distintas maneras de concebir el mundo, que los venezolanos tengan la oportunidad de pronunciarse sobre la posibilidad de un acuerdo que garantice un mínimo de cosas, que garantice que el que pierda no va a ser aplastado por el que gane. En una mesa de análisis en el programa Abriendo Puertas, transmitido por Venevisión, el presidente de la Asociación Petrolera Venezolana, Reinaldo Quintero, indicó que las sanciones no van a afectar al país porque las empresas privadas realizan negocios directos. Yo siempre, para simplificar esto, digo que el petróleo es 10% petróleo y 90% política. Y la verdad es que la licencia 44, que hoy día es sustituida por la 44A, no sufrió ninguna modificación que no sea una renovación. Pero aquí hay algo que no podemos negar, que esto es física. Nosotros pasamos por sanciones, pasamos por la pandemia y pasamos por el contango cuando el precio del petróleo cayó por debajo y sobrevivimos. El diputado José Brito fue designado por el Tribunal Supremo de Justicia como presidente de la Junta ad hoc de Primero Justicia. Brito considera que con esta decisión la tolda amarilla sale de un limbo jurídico y niega que este dictamen sea para debilitar a otras coaliciones opositoras como la Mesa de la Unidad Democrática. Tanto esta tarjeta como cualquier partido político debe estar al servicio de la democracia para que toda persona que quiera elegir o ser elegido pueda tener estas organizaciones con fines políticos al servicio precisamente de lo que he hablado de la reinstitucionalización, de la redemocratización y de la reinstitucionalización del país. Brito también deja las puertas abiertas a todos los dirigentes de Primero Justicia que deseen seguir siendo parte de este partido político. Todo el que quiera estar, va a estar. Todo el que quiera estar, va a estar. Y esto lo hago en las 24 seccionales de los 23 estados y el distrito capital. Todos los compañeros, absolutamente todos, absolutamente todos, los que quieran estar, van a estar. Y van a estar en cargos dirigenciales. Y van a estar al servicio de poner este movimiento a la reinstitucionalización y a la posibilidad de brindarle un cambio en paz a Venezuela. Brito también informó que asistirá al CNE para darle nuevamente legalidad a la tarjeta de Primero Justicia. Y precisamente la directiva de Primero Justicia rechazó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de intervenir la tolda aurinegra.
Para María Beatriz Martínez, presidenta de ese partido, la sentencia del TCJ demuestra la carencia de Estado de Derecho. Ratificó que se mantendrán firme en su compromiso de trabajar junto a la unidad para lograr el cambio político en Venezuela. Pretenden decir con esto que es que primero justicia lo deciden ellos dónde está y a quién acatan. Y mandan a títeres vergonzosos a creer que pueden asumir el liderazgo de un partido y pretenden decir que es que con esa sentencia van a cambiar el rumbo que ha marcado este país. Foco. Nuestro objetivo está claro. La tierra prometida la tenemos el 28 de julio. Valoraron además las muestras de solidaridad con Primero Justicia por parte de dirigentes políticos y de otras organizaciones partidistas. María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia, no descartó que esta situación que atraviesa el partido sea elevada al doctor Gerardo Blay como jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria para la Negociación. Euclides Sotillo, Noticias Venevisión. Fede Cámaras considera que la reactivación de las sanciones por parte de Estados Unidos representa un retroceso para el gremio y todos los sectores del país. La segunda vicepresidenta de la cúpula empresarial, Tiziana Polese, resalta que estas medidas generan incremento de precios en los servicios y productos, por lo que el flujo comercial se empezará a desacelerar de manera considerable. En este sentido, Polese instó a las autoridades correspondientes a retomar la vía correcta para lograr nuevamente la flexibilización de las sanciones. Y con respecto a esta situación, Fedindustrias pide a las autoridades estadounidenses revisar las sanciones contra el sector petrolero de Venezuela. El presidente del gremio, Orlando Camacho, resaltó que esta situación debe ser valorada objetivamente para evitar un retroceso en todos los sectores productivos del país. Detalló que debido a estas medidas en el sector petrolero se han perdido créditos, clientes y proveedores internacionales importantes. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, Sudeban, asegura que Banca Amiga continúa operando en Venezuela. A través de un comunicado, Sudeban señala que se encuentra realizando un proceso de acompañamiento y seguimiento a Banca Amiga con el fin de que esta institución bancaria garantice su total y normal funcionamiento en todo el país. Cabe recordar que la Superintendencia emite esta información luego de que en las últimas horas el Ministerio Público ordenara la detención de los dueños de este banco por estar presuntamente vinculados con el caso PDVSA Cripto. Bien, y unidades de Metrobús estarán habilitadas este lunes y martes para garantizar el traslado del metro de Caracas. Esto mientras concluyen los trabajos de mantenimiento que se realizan en la estación de Colegio de Ingenieros. El ministro de Transporte, Ramón Velázquez Saraguayán, informó que las maniobras ejecutadas en la vía férrea de línea 1 del sistema de transporte subterráneo iniciaron el sábado y han avanzado 37% con la activación de una vía única temporal entre Chacaíto y La Hollada. Detalló que un total de 120 durmientes han sido sustituidos y ahora se realizará el reemplazo de 576 metros lineales de rieles. Aseguró que los trabajadores continúan con la segunda fase del Plan Metro Se Mueve Contigo, ideado con el objetivo de rehabilitar integralmente todo el sistema. Este lunes, el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, retomaron la mesa de diálogo en Venezuela para obtener una solución del conflicto de ambas delegaciones. Se reunirán de nuevo en Caracas en el mes de mayo. Del 20 al 25 de mayo del 2024, la mesa de diálogos para la paz entre el Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, se reunirá en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, para recibir el informe ejecutivo del modelo de participación, Plan Nacional de Participación y recomendaciones, así como firmar el acuerdo sobre el primer punto de la agenda de diálogos. Autoridades del vecino país expresaron su agradecimiento a Venezuela por permitir el desarrollo de este nuevo encuentro entre el gobierno y el ELN. Cabe recordar que la pausa en las negociaciones había sido motivada por las acusaciones del grupo armado hacia el gobierno colombiano, al que se señalaba de mantener una doble política de paz. Vamos a cambiar de tema porque hoy les presentamos una nueva entrega de Fue Noticia.
En 1998 la luna se apoderó del Sol, sumiendo en la oscuridad durante algunos minutos a Venezuela y también a Colombia. Ofreciendo un espectáculo natural inolvidable. Este hecho fue transmitido, por supuesto, por las pantallas de Venevisión. Nos referimos al Día de las Dos Noches. Fue noticia. Las mejores imágenes que pudo ver Venezuela y el mundo a través de Venevisión, el eclipse total de sol que protagonizó Venezuela. Este acontecimiento no solo cautivó a los apasionados de la astronomía, sino a la población en general, dejando una huella en quienes tuvieron la suerte de observarlo. El día se convirtió en noche, pero brevemente, en varias regiones del país. Ciudades como Maracaibo y Falcón experimentaron casi 3 minutos de total penumbra, un periodo en el que la luna bloqueó completamente al sol y creó un momento de oscuridad y frescura en pleno día. Para mí fue algo único, ya que esto casi siempre se puede ver solamente una vez en la vida. A propósito del tema de los fenómenos astronómicos, este pasado 8 de abril del 2024, un eclipse cautivó a adultos y pequeños exclusivamente en Estados Unidos, Canadá, México y España. Expertos aseguraban que en Venezuela no sería testigo de este fenómeno, pero la región occidental alcanzó a apreciarlo y también fue noticia aquí en Venevisión. Fue noticia. Dicen que recordar es vivir. Así es, el momento de las dos noches. Vamos a hacer una nueva pausa. Pero antes les informamos que se necesitan donantes de sangre de cualquier tipo para el paciente Giuseppe Giambalvo. Quienes puedan ayudar, favor dirigirse a la clínica Sanatrix o comunicarse a través del 0412-813-2388. Es importante decirles que ayudar no tiene precio. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno con esta solicitud. Hacemos una pausa, en minutos volvemos con más información. Donar sangre es salvar vidas. Comenzamos nuestro recorrido internacional en lo que pasa en el mundo, en Perú, donde por primera vez se aplicó el procedimiento de la eutanasia a una mujer. Se trata de Ana Estrada, quien padecía una enfermedad degenerativa y murió este domingo al acceder al procedimiento médico aprobado por el Estado peruano. La abogada de Ana Estrada informó del fallecimiento de su representada, alegando que ejerció su derecho fundamental a una muerte digna y accedió al procedimiento médico donde murió en sus propios términos, conforme a su idea de dignidad y en pleno control de su autonomía hasta el final. El comunicado detalló que el procedimiento médico aplicado a Estrada fue aprobado por el Seguro Social Estatal Salud en el marco de la histórica sentencia a su favor emitida el 23 de febrero del 2021 y que fue ratificada por la Corte Suprema el 14 y 27 de julio del 2022. De Perú pasamos a Ecuador, donde a través del voto la población respaldó las propuestas del presidente Daniel Noboa planteadas en el referéndum realizado este domingo en ese país. Los resultados arrojaron que ganó el sí a las preguntas referidas contra la criminalidad, sin embargo ganó el no, se impuso en lo relacionado con las reformas económicas. De las 11 preguntas que componían el plebiscito, el sí obtuvo entre 61% y 73% de aceptación de 9 de las propuestas para la lucha del Estado contra el crimen organizado. Mientras que el no se impuso con 64% en las propuestas de los arbitrajes internacionales y con 68% en lo relacionado a los contratos laborales por horas. Aunque autoridades destacaron que gran parte de la jornada electoral se desarrolló con tranquilidad, la policía detuvo a 1.156 personas tras realizar 7.000 operativos de seguridad y confirmar el asesinato del director de una cárcel de la provincia costera de Manabí. Con esta consulta, Daniel Noboa ha medido su popularidad tras haber asumido el cargo presidencial hace menos de 5 meses y cuando se vislumbra las elecciones generales del 2025, en las que ha manifestado su intención de presentarse a la reelección.
Pasamos a China, donde 4 personas murieron y otras 10 permanecen desaparecidas tras las fuertes lluvias registradas en la ciudad de Cantón. Las operaciones de búsqueda y rescate de los desaparecidos continúan su curso en las zonas afectadas, que incluyen otras 6 ciudades del país asiático. El Departamento de Gestión de Emergencia informó que las precipitaciones obligaron a reubicar a un total de 53.741 personas, de las cuales 12.256 han sido reubicadas con carácter de urgencia. Además, señalaron que 36 casas se han derrumbado, mientras que otras 48 han registrado graves daños. Ante esta situación, la alerta naranja por tormenta sigue vigente en varias partes de China, pues se prevé que las lluvias torrenciales se extiendan hasta la próxima semana. Recordemos que China cuenta con un sistema de alerta meteorológica de 4 colores, siendo el rojo el más grave, seguido del naranja, el amarillo y por último el azul. Bien, ahora vamos a pasar a Estados Unidos, donde entra a la fase decisiva del histórico juicio contra el expresidente Donald Trump. Recordemos que el magnate republicano enfrenta 34 delitos de fraude contable para encubrir el pago de $130.000 a la actriz Stormy Daniels con el fin de silenciar una relación amorosa ocurrida en la recta final de la campaña del 2016 que lo llevó a la Casa Blanca. Hoy terminó el 5º día de audiencias del juicio penal del exmandatario y comenzaron las declaraciones de apertura. El primer testigo en subir al estrado fue David Pecker, exdirector de la revista National Enquirer, una figura clave para la fiscalía en la trama de supuestos pagos de Trump para comprar el silencio de mujeres. La fiscalía y la defensa presentaron los argumentos a favor y en contra de esta causa a los 12 miembros del jurado y 6 suplentes. Si es declarado culpable, Trump podría ser condenado hasta a 4 años de cárcel, incluso ser despojado de su derecho al voto. Recordemos que Donald Trump es el primer exgobernante estadounidense en sentarse en el banquillo de los acusados y si ganara la elección presidencial de noviembre, podría convertirse también en el primer mandatario en gobernar desde una cárcel. Y en Colombia, 5 líderes sociales han sido asesinados en 3 días, lo que eleva a 51 los casos registrados este año. Tan solo el viernes 19 de abril fueron asesinados 2 hombres y una mujer líder comunitaria tras ataques perpetrados por una facción de las disidencias de la FARC. Organizaciones sociales han exigido al gobierno colombiano la urgente necesidad de intervenir en los territorios que están siendo asediados por los grupos irregulares armados. La Defensoría reveló que durante 2023 en territorio colombiano fueron asesinados en total 181 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Momento de marcar una nueva pausa. Al regreso revisaremos más informaciones del acontecer nacional. Continuamos con más de Noticias Venevisión. Al menos 20 viviendas resultaron afectadas por las fuertes precipitaciones en la ciudad de Maracaibo. El servicio eléctrico también se interrumpió por más de 12 horas en algunos sectores. Las lluvias se prolongaron por más de 6 horas, inundando los sectores más vulnerables de la ciudad, entre ellos Arismendi, La Ciega, El Marite, Pescadores y otros, dejándolos con hasta más de 40 centímetros de agua en sus casas y sin fluido eléctrico, situación que también afectó las actividades escolares la mañana de este lunes. Yo me levanté, cuando me veo tengo toda el agua allá adentro, tuve que montar algunos corotos arriba de las camas. La cama esta la tuve que poner arriba de la mesa. Yo no hallaba qué hacer. ¿Verdad? Entonces se estaba metiendo el agua también por la bicha del baño. No. Primero no teníamos luz. ¿Sabes qué es horrible? Que corra la cañada y sin luz. Para pasar los containers, subieron ahí. Entonces toda esa agua que viene de la cañada se nos devuelve a nosotros. A mí se me metió. A ellas le llegó el agua hasta las rodillas. Ya perdí, pidiéndole a Dios que las 2 neveras no se me hayan dañado. Que tengo una chiquita y una grande. Que la cama, todo lo que es compuesto, los gabinetes y todo eso está, los muebles, eso se negó todo. O sea que perdí prácticamente todos los corotos.
El alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, ofreció un balance, destacando que no se registraron emergencias. Sin embargo, equipos de bomberos y protección civil se desplegaron para atender a las comunidades anegadas. Tenemos 3 familias que se quedaron sin sus pertenencias producto de ese desbordamiento de agua. Del sector Arismendi solo tenemos 3 casas inundadas que cayeron 62 litros de agua por metro cuadrado, cuando normalmente cuando tiene que llover fuerte tienen que ser 52 como máximo para no empezar a correr riesgo. Ramírez detalló que se mantienen en alerta ante las condiciones climáticas, por lo que exhortó a la población a no arrojar desechos en las cañadas para evitar el colapso de las mismas con las lluvias. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticias Venevisión. Las lluvias en Táchira dejaron 5 viviendas afectadas y anegaciones de magnitud en 4 municipios. En uno de estos se registraron fuertes vientos y granizo. Inició la transición entre el periodo seco y las lluvias, causando estragos en municipios del área metropolitana del Táchira. 1.150 zonas de alto riesgo, reporta Protección Civil, organismo en alerta amarilla. 5 viviendas afectadas, 2 de ellas un colapso parcial, 3 de ellas por anegación, municipio Andrés Bello, municipio Cárdenas y municipio San Cristóbal. Hemos orientado e instruido pues, a los funcionarios de Protección Civil. De igual manera, pues, la orientación la da el señor gobernador en aras pues, de establecer lo que son las obras de mitigación debido pues, al informe prelluvia que ya realizó Protección Civil en las zonas específicas que ya son referenciadas de alto riesgo. El municipio Andrés Bello fue uno de los más afectados por las intensas lluvias en el estado Táchira. Es importante acotar que los registros pluviométricos solo el día de ayer domingo en el municipio de Andrés Bello se registraron 101 litros por metros cuadrados. Esto quiere decir de lo que las precipitaciones que se dan en 7 días se dieron en 5 horas tan solo en dicho municipio, el municipio de Andrés Bello, y es por ello pues dentro de los colores pues o el semáforo de la gestión de riesgo establece como de alerta pues estas zonas específicas por la saturación propiamente que se tiene en los diferentes talud en dicho municipio, ¿no? ¿Granizó en ese municipio, verdad? El pasado viernes se registró pues granizo en esta zona. Cabe destacar que el inicio de la temporada de ondas tropicales se tiene previsto para la primera semana de mayo, por ende, Protección Civil desde ya reforzó el monitoreo de zonas vulnerables. En Táchira, Marine Glot, Noticias Venevisión. En otras informaciones, el secretario general del partido político MAS, Felipe Mujica, pidió al CNE corroborar las tarjetas electorales que quedaron por fuera de la próxima elección. Hacemos un llamado al CNE, que todavía no se sabe exactamente cómo es el tema de la prórroga, bueno, que tiene hasta mañana para corregir estos entuertos, para corregir estas violaciones a la ley, que es precisamente el haber colocado una serie de partidos que no tenemos la posibilidad de utilizar nuestras tarjetas cuando tenemos todas las normas, todos los requisitos, todo lo que ha sido solicitado para poder haber participado sin ningún tipo de problema. Mujica insistió en que se debe seguir la ruta electoral para lograr hacer cambios en el país. Daniel Ceballos, líder de la organización política Arepa, propone una unidad con propósito orientada hacia los ciudadanos. En su reciente visita al estado Monagas, Daniel Ceballos indicó que la unidad no solo debe ser electoral y que hay que sentarse realmente a discutir los problemas del venezolano sin mezquindad ni revanchismos políticos. Unidad con propósito, los problemas de la gente, el sueldo, la seguridad social, la electricidad, terminar con la reelección indefinida, proponer un gobierno realmente de amplia base con prioridad en la gente, insisto, hagamos debates públicos, empecemos a facilitarle al venezolano para que el día 28 se levante temprano, vaya y vote. Y nosotros estamos planteando concretamente esta unidad con propósito, que viene en un momento en donde la unidad electoral de nuevo defrauda al país. Ceballos también hizo un llamado a la ciudadanía a expresarse a través del voto en los próximos comicios electorales y así comenzar una nueva historia en el país. En Monagas, Luis Bustamante, Noticias Venevisión. Más de 130 horas sin el servicio eléctrico han cumplido varias familias del sector Trigal Norte de la ciudad de Valencia, estado Carabobo.
La situación ha afectado un promedio de 160 familias que residen en 3 sectores de la urbanización. La mayoría están sin el servicio eléctrico desde el pasado martes, cuando se quemó un cable de 210 metros. En mi caso particular tengo más de 140 horas sin luz. Hay vecinos que les llegó parte, hay vecinos que tuvieron 3 días sin luz, de una semana prácticamente. 54 horas sin luz, les llegó 12 horas, 24 horas se les volvió a ir. Una vez sustituido el cable, otro incidente ocurre. 3 transformadores explotaron, aumentando el número de afectados. 3 transformadores, uno en la calle Libra, uno en la calle Apolo y aquí en la calle Atlántico donde estamos. Efectivamente la cuadrilla Corpolea ha tratado de hacer algunas soluciones momentáneas, pero realmente se dice que los transformadores tienen que llegar de Caracas, transformadores que no han llegado, nos hablaron de hasta 7 días más. Un vecino expresó que casualmente su abuelo falleció tras el apagón. Advierte que en esta urbanización viven muchos adultos mayores. Mi abuelo tenía diabetes, mi abuelo estaba complicado, evidentemente. No puedo decir que porque la luz se fue, él murió, no. Informaron además que han tenido que botar los alimentos y han perdido muchos medicamentos que necesitaban refrigeración. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticias, Venevisión. Momento va a hacer una pausa, no se parten porque al regreso tendremos lo último en materia deportiva con Gregorio Rojas. Y lo más destacado en el mundo del entretenimiento en estrenos y estrellas. Ya venimos. Regresamos con más de Noticias Venevisión. Natalie, es momento de revisar la información deportiva, por supuesto, con Gregorio Rojas, que seguramente nos va a hablar de los venezolanos que están dando la talla en el exterior. Así es, hay muchos venezolanos triunfando, no solo en diferentes actividades, sino en el deporte específicamente. Gregorio, cuéntanos. ¿Cómo están, Natalie, Nelcy? Muy buenas noches. Qué gusto acompañarles en la emisión estelar de Noticias Venevisión este día lunes. Los venezolanos tuvieron un buen fin de semana en el fútbol internacional, varios goles, alguno de ellos que se acerca a un récord y uno que finalmente aparece sacudiendo las redes en esta campaña, y es nada más y nada menos que Jefferson Savarino, que marcó su primer gol con el Botafogo en el segundo match day, en la segunda fecha del Brasileirão Serie A, partido que jugaron en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro ante el Juventude. Vamos a ver imágenes de ese partido donde Savarino marcó, como bien decía, su primer tanto en el fútbol brasileño en esta campaña. Recordamos, Savarino ya ha tenido varios partidos en el Brasileirão en años anteriores. Fue jugador del Atlético Mineiro, por ejemplo, por mencionar algunos de los equipos. 5-1 la victoria del Botafogo. Y al fin viene a marcar, entonces, Savarino. Qué fino el gol de Savarino. Nos vamos a la Primeira Liga de Portugal para ver el doblete de Yonder Cádiz. 2 tantos más. Eso sí, falló un penal. Pudo haber sido hat-trick para Yonder Cádiz, pero marcó doblete con Famalicão, que empató a 2 ante Portimonense en la rodada 30, en la fecha 30 del fútbol portugués. 15 goles en el torneo. Es el 4º máximo artillero del campeonato. Es el 4º venezolano en alcanzar 15 goles en una campaña. Está uno del récord que posee Eric Ramírez cuando jugó en Eslovaquia, y le quedan 4 jornadas para pasar ese récord. Vamos a ver el doblete de Jonathan del Valle en el fútbol turco, en la segunda división con el Sakaryaspor. Lleva 14 goles en la liga, 15 goles también en la liga de Turquía, en la segunda división de Turquía. La victoria fue ante el Ankara Keşörenguku, 2 tantos por 1. Saúl Guarirapa sigue en momento dulce con las redes. Esta vez marcó con el Sochi en la Premier League de Rusia. Pase, por cierto, de Sergio Córdoba. Tiene 4 goles con el Sochi, 3 en Liga, 1 en Copa. Sergio Córdoba entró al 57 y dio la asistencia. 2-2 el empate entre el cuadro de los venezolanos, el Sochi y el Ural.
La Liga Española prácticamente está sentenciada. El Real Madrid venció con polémica, con drama, como son los clásicos, al Fútbol Club Barcelona 3-2 y ha prácticamente dejado liquidar a la Liga Española a 6 fechas del final, 9 puntos de ventaja para el Real Madrid tras vencer en el Estadio Santiago Bernabéu. Nos vamos a las imágenes del Coliseo del Paseo La Castellana, que estrenó pantalla 360 en la parte superior del estadio. El primer tanto del partido al minuto 6, Andreas Christensen se había apoyado sobre Toni Kroos, no cantó la falta del principal, el gol era válido para el Barcelona. Luego Lucas Vázquez se deja caer más adelante para el tanto del empate de penal por intermedio de Vinicius Junior, en ese momento 1 por 1. Luego el cuadro del Barcelona puso el 2 por 1 con este tanto de Fermín López al 69. Lucas Vázquez niveló las acciones al 73. Y Jude Bellingham, hey Jude, al primer minuto de edición tras los 90 para el triunfo del Real Madrid, que huele a campeón de España y que busca otro doblete más para sus vitrinas. Está en carrera todavía en la Champions el Real Madrid. Jamás se había dado la circunstancia de que el campeón de la Serie A se definiera el día que se jugaba el derbi de la Madonina, el derbi entre los dos equipos grandes de Milán, el Inter y el Milan. Finalmente eso sucedió ni siquiera un sábado, mucho menos un domingo, sino un día lunes, es decir, en la tarde de hoy. El Inter de Milán venció al Milan, a su eterno rival 2 por 1, y lo condenó a una amarga circunstancia, ver a su eterno rival coronarse campeón por 20ª vez en la Serie A italiana. Nos vamos a las imágenes del partido en el estadio Giuseppe Meazza San Siro, donde el cuadro del Inter se adelantó por intermedio de Francesco Acerbi al minuto 18. Marcus Thuram, el francés, golazo desde el borde del área al 49 para el 2 por 0 del cuadro nerazzurro, mientras que al 80 apareció Fikayo Tomori para tratar de darle esperanzas al cuadro rossonero de evitar la consagración de su eterno rival. No pasó eso, hubo una gresca al final del partido, salió expulsado Denzel Dumfries en el Inter de Milán, Teo Hernández y David de Calabria en el Milán, y el Inter obtuvo su 20º scudetto y sumó su segunda estrella. En Italia se suman una estrella al escudo después de que se ganan 10 títulos. Segunda estrella para el Inter. Nos vamos a hablar de tenis porque llegó pronto la revancha para Casper Ruud. El noruego cayó hace una semana ante el griego Stefanos Tsitsipas en el Masters de Monte Carlo y ahora en Barcelona venció precisamente a Tsitsipas en sets corridos con parciales de 7-5 y 6-3 en cuestión de 1 hora y 31 minutos. El noruego, el nórdico, tuvo 10 juegos ganados con su servicio por 7 de su rival. Apenas fue quebrado su servicio en una oportunidad, quebró 3 veces el saque de Tsitsipas. Cerramos con ciclismo de la Lieja-Bastoña-Lieja, la decana de las carreras clásicas. Triunfo del esloveno Tadej Pogačar, que suma su 6º monumento a su historial, su segunda Lieja-Bastoña-Lieja para el ganador 2 veces del Tour de Francia. El segundo lugar fue para el francés Romain Bardet del equipo DSM a 1 minuto y 39 segundos, mientras que el campeón del mundo y ganador de la París-Roubaix hace un par de semanas, Mathieu Van Der Poel del equipo Alpecin de Seuning, no pudo completar lo que hubiese sido un triplete histórico para él en esta temporada de clásicas. Quedó tercero a 2 minutos 2 segundos del ganador de la carrera. Este día martes arranca la carrera del Tour de Romandía en Suiza, en la región italoparlante de Suiza, la última carrera antes del inicio del Giro de Italia. Punto final a los deportes en Noticias Venevisión. Fuerte abrazo para todos, muchachas. Muchísimas gracias, Gregorio. Súper completo el resumen informativo, el resumen deportivo, como siempre. Te agradecemos. Y sí, por supuesto, teniéndoles al día todo lo que pasó con el Inter de Milán, campeón por 20ª vez del calcio italiano. Un gusto, muchachas.
Muchísimas gracias, Gregorio. Y como sabes de la información deportiva, vamos a pasar entonces a el mundo del entretenimiento y lo vamos a hacer con Taylor Swift, quien rompió récord en Spotify con 300 millones de reproducciones. La semana pasada la cantante estrenó disco y ya está arrasando en las plataformas musicales. Taylor Allison Swift lo hizo de nuevo. Ya tenía consigo el récord de más reproducciones en un solo día en Spotify con Midnight, pero con The Torture Poet Department superó la cifra con creces. Fanáticos de la artista consideran que esta nueva producción expone sus sentimientos más profundos, pasea por los males de una relación y emprende un ejercicio de terapia tras el final de la ensoñación para invitar a descubrir a una versión de la artista más compleja e inédita hasta la fecha. Su primer sencillo Fortnite ya está disponible en YouTube y acumula más de 30 millones de vistas. Por supuesto, sigue aumentando. Y un dúo quien también estrenó disco son los cubanos Gente de Zona. Demasiado es el nombre de esta producción que llega con 10 canciones que fusionan el reggaetón, la salsa y otros ritmos tropicales. Alexander Delgado y Randy Malcolm aseguran que el material está dirigido a todas aquellas personas que disfrutan de la música bailable, además de ser un proyecto con el que conquistaron metas profesionales. El álbum incluye un homenaje a Celia Cruz con la canción Celia, la cual describen como una colaboración soñada con la guarachera. Cuando mueve las caderas. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticias Venevisión. Invitamos a que nos acompañe nuestro compañero Gregorio Rojas para la despedida de esta emisión. Como siempre, recordamos que acá en Noticias Venevisión dejamos de narrar noticias para comenzar a vivirlas. Que pasen un excelente inicio de semana y nos vemos mañana a esta misma hora. Feliz noche.